Venezuela en el punto de mira. El Esequibo, los marines y la guerra contra el cártel de los soles. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de Venezuela, de Maduro y la búsqueda y captura que impuso Estados Unidos con su 50 millones, que se me va, 50 millones de dólares de recompensa. Dobló la recompensa y al poco se activa la flota estadounidense, fragatas, submarinos, un portahelicópteros anfibio con capacidad para transportar marines se dirigen hacia el Caribe Sur. Hoy vamos a hablar con nuestro amigo Juan Carlos Pérez, que ya sabéis que conoce muy bien el tema de Venezuela, y vamos a ver qué está pasando allí con el Esequibo. También ayer se activan los tambores de guerra y vamos a ver qué sucede. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, gracias por permitirme recordar que en Venezuela hay 816 presos políticos, de los cuales 4 son menores de edad. Y ciertamente es, creo que la primera de las cosas que hay que comentar respecto de dictaduras tipo Venezuela, Nicaragua o Cuba. Claro, dictaduras o lo que se conoce también como por Anne Palmenbaum, autocracias S.A., ¿no? Es decir, sistemas criminales corruptos que lo que hacen es afianzarse en el poder para seguir con su business. En este caso, estamos hablando de Maduro, pero también del cártel de los soles, ¿no? Sí, efectivamente, el cartel de los 4 soles en principio es algo que es previo a la existencia del régimen de Chávez, pero cuando cogieron el poder fue como una fusión bien bonita. Un poco la que intentó Pablo Escobar, que intentó, después de tener unos planes en el narcotráfico, tratar de obtener el poder político. Pero bueno, parece que hablar de Colombia y de Venezuela es de hablar de dos cosas diferentes, hasta que se habla del tema de la zona binacional que se inventaron Petro y Maduro. Pero bueno, eso es ciertamente otra historia diferente. Pues estoy poniendo vídeos de las milicias bolivarianas, ¿no? Que parece que van a resistir los ataques de los marines, de los Tomahawk, pero la Sí, realidad es que el que lleva el marketing tiene que mejorar un poco qué vídeos muestra, ¿no? Porque algunos son bastante sí, simpáticos, sobre por todo no porque decir. el marketing dijo que habían movilizado a 4 millones de soldados bolivarianos. ¿Te acuerdas del número de soldados que el día 22 de junio de 1941 entraron en la Operación Barbarroja? Creo que eran menos de 4 millones. Sí, sí, Así sí. que se les va un poquito la mano en cuanto a propaganda. Pues, claro, si tú consideras que un civil al que le pones una banda y le das un arma que no funciona y lo conviertes en un Volkssturm, ¿no? Es un soldado, pues sí, puedes llegar a los 4 millones y medio, pero hay que ver cuántos de ellos realmente tienen una formación y una moral combativa. Eso es otra cosa, porque en estos sistemas dictatoriales o autócratas, cuando raspas, ¿no? Empiezan a caer gente, ¿no? Es muy fácil, digamos, que un sistema de estos caiga como un castillo de naipes. La historia lo demuestra, que parecen muy fuertes hasta que alguien rasca. Es verdad también que a veces, si te rascan desde fuera, puede que unifiques a la nación, que es lo que él intenta con todos sus discursos, ¿no? El problema con respecto de los discursos ciertamente está ahí, en que en buena medida es propaganda y está predispuesto el espectador o el escuchante respecto de estos dictadores a lo que le vayan a decir. Pienso en la causa justa de 1989-90, en donde el presidente había perdido. Me refiero al presunto presidente Noriega, después de una pérdida de Torrijos, que murió de una manera bastante curiosa por ahí, el del acuerdo Torrijos-Cartes, el tema del canal de Panamá. Había habido unas elecciones
y había ganado un candidato al que se le impidió acceder al poder, en el caso de Panamá. Por eso cuando Edmundo González Urrutia visitó Panamá el año pasado, se le dijo, lo que vosotros hicisteis por Panamá en aquel momento, Panamá debe devolverlo a Venezuela respecto de lo que sucedió el 28 de julio de 2024. La operación Causa Justa en buena medida fue eso, no solamente por tirar a un narcotraficante, que lo era Noriega, y que tenía tratos curiosos con Cuba de intercambio por el tema del narcotráfico, también información. George Herbert Walker Bush había sido director de la CIA y por lo tanto sabía un poquito del tema. Aquí nos encontramos con algo más o menos parecido. Hay un señor que perdió, llamado Maduro. Hay un presidente constitucional desde el 10 de enero de 2025, que es Edmundo González Urrutia, y eso se debe cobrar, como dijo la actual vicepresidenta ejecutiva María Corina Machado. Por supuesto, está el asunto respecto de que hay un secretario de Estado, Marco Rubio, que algo tendría que decir, porque estaría para las democracias en el hemisferio occidental, empezando por Cuba, pero también Nicaragua y Venezuela. Está el tema de la flota de Taco Trump, que puede decir dentro de unas horas que ha condenado a Cabello y a Maduro, puede decir que quiere únicamente la destrucción de los clanes de narcotráfico. ¿Hasta qué punto? Claro, es que está todo tan vidrioso. Bauman estaría contento por la sociedad líquida en la que vivimos. No, líquida y pastosa. Todo, no sé en qué nivel, si está en líquido completo o es pastosa y se va pegando por donde puede, pero la realidad es que está muy cambiante, está convulso totalmente este mundo que nos ha tocado vivir. Y yo creo que podemos empezar, aparte de la intervención militar posible o no de Estados Unidos. Ayer hubo una noticia que recuerda un programa que hicimos en el pasado y un tema que ya tratamos aquí, que es el Esequibo, ¿no? Es decir, la Guayana, la que era la Guayana británica, hay un conflicto, bueno, de territorio ya desde la época virreinal española, y Venezuela sí lo está sacando últimamente, en parte, ¿no?, por necesidades políticas también, ¿no? Es algo muy típico cuando te va mal el país, pues bueno, un tema nacional territorial me sirve para unificar, pero también el petróleo que se está encontrando cada vez más en esta zona occidental de la Guayana británica, ¿no? Sí, es cierto, por empezar por la parte final, algo que se está circulando respecto a la propaganda. Es verdad, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero no está ni en el 10 ni en el 20 de explotación ni de exportación de petróleo en este momento, que lo lidera curiosamente Estados Unidos, por lo cual cuando uno se centra en una propaganda de lo que usted ya sabe, hablando de como si el mundo estuviera en 2003 y esto fuera Irak, pues evidentemente en aquel momento Estados Unidos necesitaba importar petróleo, pero en estos momentos no, porque exporta petróleo a Estados Unidos después de solucionar sus asuntos internos. Así que no os llevéis por la propaganda porque tratan de vender mercancía averiada. Eso es una recomendación que hago a cualquiera que nos esté escuchando. Y ciertamente, resulta sorprendente porque desde Maduro, no voy a meter a Chávez porque antes había dólares y el precio del petróleo estaba más alto, por encima de los 100, pero después, con la llegada de Maduro, el precio bajó espectacularmente. Y eso significó que no se reinvirtió en modernización del equipo, no se modernizó las estructuras de las refinerías y por lo tanto eso significó una pérdida de la capacidad productiva del barril que producía y exportaba Venezuela. Y por lo tanto eso significa menos ingresos, menos posibilidades de políticas públicas, menos regalías y menos compra de política exterior en los países del Caribe o de Sudamérica. Y eso se verificó, por ejemplo, en la destrucción de proyectos de integración, como era la CELAC, UNASUR, Petrocaribe, que estaban tratando de hacer política respecto de el oro negro, o la conversión de un país de renta petrolera en un país que tuviera industrialización, cosa que no fue así. Y cierto es, Guayana, que habría que recordar que más allá de las tres formales, existen 5 Guyanas. Existe una Guyana brasileira y una Guyana venezolana. Y ahí nos encontramos con la Guyana que proviene del ámbito de los británicos,
pero no de los británicos. El origen en buena medida lo podríamos situar en la Capitanía General de Caracas, Sí. porque la delimitación de fronteras viene de ahí, con lo cual si nos ponemos tontos, entonces la Guyana no es ni de Estados Unidos ni de Venezuela, la Guyana Esequiba sería española. Pero bueno, esto seguro que no lo aceptan. Pero sí tendrían que aceptar el hecho de que en 1899 hubo un pleito en París en donde los británicos eran parte afectada y la contraparte fue representada en buena voluntad por los Estados Unidos de América, que fueron los que de manera acordada representaron los intereses de Venezuela. Y se hizo una resolución sui generis que cuando se produce la independencia a mediados de los años 60, pues vuelve a aflorar a ver de quién representaría y se llega a una suerte de acuerdo de, bueno, de momento vamos a dejarlo así y cuando se llega a un acuerdo definitivo, pues lo ponemos en valor. Este es el Acuerdo de Ginebra del 66. Sí, exacto. Pero que saltó por los aires porque la política interna venezolana del 70 también les llevó a una política nacionalista, de cierta manera, cada vez que ha tenido algún problema. Claro, el tema de la política del 70 en el caso de Venezuela se solucionó más o menos fácil porque entró un poquito después Carlos Andrés Pérez en el primer mandato, se convirtió en la Venezuela saudita, empezó a tener un petróleo importante que, coayudado con la crisis del 73, pues con los precios altos, es barato, dame dos. Era el espíritu de aquella Venezuela y por lo tanto en principio se olvidó el tema del Esequibo, porque era un territorio pobre, Venezuela era rica y cuando tienes dinero para gastar pues te olvidas de este tipo de problemas. Pero luego Maduro lo recuperó hace unos años porque cuando las cosas van mal, el nacionalismo, a pesar de que la contradicción primaria y secundaria del marxismo establecería la idea de que estos problemas dan igual y serían problemas Claro, porque de son burgueses, internacionales, sí, sí, claro, sí, sí. serían internacionalistas, con lo cual en principio chocaría, pero hay algunos que están dispuestos a tragar todo tipo de camiones o cañones o todo lo que haga falta o universos enteros con tal de mantener su campismo. Mira, pues hablando de esto es importante recordar que lo que reclama Venezuela de la Guayana es el 74% de su territorio, sí, sí, que se queda corto el término. Y después, muy importante es lo de la delimitación, ¿no?, de las aguas territoriales y la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Y aquí podemos Sí, ver un poco, claro, Venezuela puede decir, no, esto es mío porque si extiendo, ¿no?, en la zona exclusiva en dirección este, me toca parte de esto. Y la Guayana dirá no, pero si la extiendo en zona hacia el norte es mío, ¿no? Y esto es muy importante sí, porque siempre que hay temas de aguas, aparece ya no el problema del agua territorial, de la costa, ¿no?, de lo más cercano, sino la zona económica exclusiva y la plataforma continental, ¿no? Y ahí yo creo que es muy importante entender este conflicto y la base que está detrás. El petróleo, no creo, porque a lo mejor, salvo que aquí Juan Carlos, yo no soy técnico en esto, que el petróleo de la Guyana sea más fácil de sacar, porque el problema que tiene el petróleo venezolano es que es un petróleo difícil, es muy pesado al parecer sí. y necesita procesos más caros. El petróleo de Venezuela en buena medida es sulfuroso y está en la zona sur de los Estados Unidos, en las refinerías, que en buena medida está ligada a Citgo, una empresa que estaba vinculada a PDVSA, a la hora de saber cómo es el tratamiento específico. Pero la diferencia es que el nivel de exportación de petróleo de Venezuela ha bajado tanto que si no este año, seguro el que viene, Guyana va a explotar y exportar más petróleo que Venezuela, que es la parte importante. Además del hecho de que en Venezuela hay una deuda importante que se paga en especie respecto de China, con lo cual los ingresos no son tantos como lo que pudiera parecer. Y en el caso de Guyana hay empresas chinas que están participando de esa exploración y explotación. Con lo cual, aparte de ese contorsionismo del mapa que has puesto, que tienen que hacer un giribollo importante, casi como si estuvieran en la discoteca bailando, ahí para tratar de coger parte del petróleo, pues evidentemente nos encontramos con esa disposición de que Venezuela quiere el tema del petróleo, pero no por el petróleo en sí, sino por la capacidad de refino y de exploración y explotación, porque es superior. Es decir,
un poco lo que pasa con Rusia, que los oligarcas llegaron a un punto en el que cualquier ingreso les venía bien y por tanto valor añadido cero. Es decir, materia prima la saco inmediatamente, cojo el dinero y lo invierto curiosamente en tachas en Occidente. Estos oligarcas rusos, ¿cómo son? Estos en maletas, no sé exactamente qué llevan las maletas, pero gastan bastante maletas. Sí, precisamente. La del FI ahí en Barajas. Sí. El rumbo a Turquía, que al parecer hay una pregunta aquí, y esta a lo mejor no es de petróleo, es de oro, que hay muchas reservas también de oro en la zona continental del Esequibo, al igual que en Venezuela, ¿no? Y es parte de la economía del sistema, ¿no? Sí, la senadora Piedad Córdoba, que va descanse, colombiana, amiga de Chávez, reveló en una entrevista que había gente que tenía minas de oro. Estoy hablando de antiguos guerrilleros en el caso de LN FARC y también un tal JLRZ. No es guerrillero, sino es político. Sí, No vamos a decir nada, que no quiero acabar aquí en la cárcel. De una provincia muy aguerrida y... Oriundo. Sí. Lo llamaban el Maquiavelo de esa provincia. Limítrofe con la mía. Pues, bueno, es una de las cosas que se decía, ¿no? Pues básicamente tenemos aquí al gobierno de Nicolás Maduro, que está movilizando de nuevo el problema en ese equipo. Y ayer salió la noticia de un problema en la costa, ¿no? Limítrofe, entre una patrullera de la Guayana y una patrullera venezolana. Quedó ahí la noticia, pero el problema es que esto se va vinculando, ¿no? a la conexión con la preocupación que tiene Venezuela de que llegue la flota estadounidense, ¿no? En este caso es la Southcom, ¿no? Es decir, se el comando especulaba sur. con que el barco guyanés estaba protegiendo un barco que estaba transportando material electoral. Sí, porque empiezan justo las elecciones hoy, sí, las elecciones, sí. No sé si es el día de elecciones o el día de, digamos, comienza la campaña electoral. No estoy seguro. También hay que decir, porque es interesante, mientras hubo un gobierno rojito en Guyana, no hubo problemas. Pero cuando uno elige libremente y vota a algo que no es ultramarxista, comunista y ahí duro, pues entonces igual al vecino dice, ya no te junto, ya no me gustas. Y puedes sacar todo ese material oscuro del baúl del tipo, ¿sabes qué? Tengo estas rausas, estas causas de odio y voy a empezar a saltártelas en la cara, como por ejemplo el tema del Esequibo. Pues si quieres voy a empezar ahora con la otra parte, ¿no? del pastel, que tiene que ver con esta imagen que voy a poner en pantalla. Voy a hacer una pequeña explicación de lo que estamos viendo aquí, que es el US Southern Command, es decir, el comando sur de la US Navy. Y básicamente aquí podemos ver algunos de los aviones y sobre todo barcos desplegados en la zona. Este comando sur, ¿no? Voy a un poco a resumir sus datos. Tiene su sede de la flota en Doral, Florida, y es responsable importante de la planificación y operación militar en América Latina, excluido en México. Y aquí es muy importante que desde el año 2020 este SOCOM lidera una, en teoría, lucha, ¿no? contra las drogas en el hemisferio occidental. Esto incluye el uso de destructores, patrullas aéreas, helicópteros, fragatas y embarcaciones de la Guardia Costera, en colaboración con la Joint Interagency Task Force, SOT, es decir, una unión de fuerzas de varias agencias aparte del ejército. Aquí entiendo que es la DEA, el FBI y otras agencias de inteligencia estadounidenses. Y ahora comienza, ¿no? La guerra al narco, que ya había dicho Trump en el comienzo de su gobierno, que iba a haber una guerra al narco, pero en agosto activa y empieza a aparecer que hay una orden clara al Pentágono de emplear la fuerza. Y es cuando se empieza a activar las noticias hacia el 20 de agosto o 20 y algo de agosto. Se habla de 3 fragatas y un par de submarinos que acuden hacia allí. Y claro, y ahora los datos ya empiezan a ser
a una escala muy superior. Ya estamos hablando también de un buque anfibio de la clase, el Iwo Jima, de la clase LHD-7. Tenemos también otro barco de transporte anfibio, un muelle, que es el Jus San Antonio, y otro barco también de transporte anfibio, el Jus Fort Lauderdale, con una capacidad de transporte de unos 4.500 marines. Y aparte, si nos vamos a hablar de un ataque cinético, no operaciones de fuerzas especiales, tenemos los Tomahawk que llevan estos barcos, el Hughes Lake Eire, que es un barco de misiles, tiene 32 misiles, al igual que el Hughes Samson, el Hughes Gravely y el Hughes Jason Dunham. Y después también tienen submarinos con 12 Tomahawk y en total unos 140 drones. Tomahawk, perdón. Es decir, ¿cuál será el escenario que vamos a vivir? Vamos a ver algo parecido a este libro que leí en el año 92, cuando era mucho más joven. Fue uno de mis primeros libros así del mundo de la acción y el espionaje, Tom Clancy, Peligro Inminente, en el que unos estadounidenses se metían allí como fuerzas especiales para asignar blancos, ¿no? Con sus láser, ¿no? La realidad es que ahora ya no hace falta eso, porque todo está, digamos, marcado, ¿no? por GPS, satélites, drones. Veremos una operación cinética de ataque con Tomahawk a ciertos puntos del narco, o será todo un canto al sol. Pero claro, Juan Carlos, ¿se moviliza tantos soldados para nada? Yo creo que pocas veces sucede eso, ¿no? Ahí tengo un amigo que se llama Xavier Gandío, que comenta que el contribuyente estadounidense es bastante claro respecto del gasto en sus impuestos, que quieren saber de dónde vienen los dineros y hacia dónde van a establecerse. Por lo tanto, a diferencia del marco europeo, donde una vicepresidenta llegó a decir que el dinero público no es de nadie, pues en Estados Unidos tienen clara esa identificación como contribuyentes y como aportantes al presupuesto público, y por lo tanto eso lo llevan bastante a gala. Es un despliegue importante. ¿Y quién nos dice que no estén ya atacando algún tipo de instalación en aguas internacionales o nave, como algún que otro submarino que esté circulando? Porque es un elemento interesante. En Venezuela, que podría tener unos ingresos tremendos, como le sucede a Rusia, como le sucede a Irán, a través de los hidrocarburos, los recursos naturales que Dios les dio, pues deciden hacer una política de odio y de represión, en la que al final acaban en 2024 con 9.000 millones de dólares de ingresos, el tercio de ingresos del Estado por narcotráfico, lo cual a un movimiento comunista le debería horrorizar, pero como decía antes, parece que están dispuestos a tragar universos enteros. Si es posible minimizar de la manera que sea esos 9.000 millones que sirven para que esos generales o almirantes que tienen un ingreso oficial de $40 al mes, y estamos hablando de la escala más alta de la oficialidad en el ejército venezolano, por lo tanto, los soldados, te puedes imaginar qué ingresos pueden tener al mes, pues evidentemente están incentivados al mantenimiento del régimen a través de estas coimas del ámbito del narcotráfico, lo cual puede dudar el hecho de que sigan siendo profesionales del tema militar, porque han preferido hinchar sus barrigas con los dineros de la droga. Hay mucha posibilidad, como se ve en ese mapa, de entrar en el negocio de la droga sin entrar en aguas de Venezuela ni pisar suelo venezolano. Eso es lo que estarían haciendo ya. ¿Trump va a decir algo de esto cuando salga dentro de unas horas? Es que no lo sabemos. Hay quien especula sobre su salud, hay quien especula sobre el Ministerio de Defensa, hay quien especula con un montón de cosas, pero el ilustre hombre naranja siempre sorprende con sus declaraciones. Otra cosa es hacer una causa justa. Otra cosa es hacer lo que se suponía que se dijo que iba a hacer BlackRock o el sujeto aquel cuyo nombre prefiero olvidar porque precisamente Nacho Montes de Oca comentaba irónicamente: ¿qué os pensáis? ¿Que va a venir aquí un Rambo a solucionar las cosas? No, estas cosas se solucionan de una manera diferente. Y por lo tanto,
hasta qué punto se puede entrar y capturar, porque sería media docena. Los hermanos Rodríguez, del Cid Jorge, Diosdado Cabello, Padrino López, Maduro, sería media docena los que habría que coger y trasladar a La Haya. Algunos tienen su recompensa en 50 millones de dólares, que es más de lo que tenía Bin Laden. Pero es el problema este de la propaganda, porque en buena medida la flota del Comando Sur, que se eliminó después de la Segunda Guerra Mundial, en el que había la idea de paz y amor, pues en el siglo XXI se reactiva. Y hay que, bueno, Hugo Chávez dijo, es por mí, vienen a por mí. Ya, pero si uno tiene una visión geopolítica, como se hace en este canal en Bellum Martis, se puede visualizar, por ejemplo, lo que acaba haciendo China, de aproximarse a las 12 millas de la flota costera, cogiendo y rapiñando recursos naturales, en ese caso peces y otro tipo de animales marinos, lo cual ciertamente hace que deba de haber algún tipo de contraparte, de contravigilancia, y eso lo podría hacer precisamente esta flota estadounidense. Con lo cual, la visión debería de ser más amplia. Pero Nicolás Maduro está pillado por narcotráfico, no por dictador, a pesar de que sea también un dictador. Claro. Y eso es lo que debería de tenerse en cuenta. Muchos hablan de eso, de la soberanía. Bueno, un país se puede invadir internamente. Venezuela está ocupada ya, militarmente, pero por gente que se le supone, y algunos lo defienden, porque como son aparentemente venezolanos, aparentemente son del país, pues dicen, no, es diferente. No, es lo mismo. Es una ocupación interna en donde un narcodictador del clan de los Cuatro Soles, creador del Tren de Aragua, que es un problema de seguridad en España, Marlaska tendría que reconocerlo en sede parlamentaria, pero antes de eso tendría que reconocer tantas cosas. No, pues, el tema es que tiene seguro un conocido en la lista, en la nómina. Sí. ¿Cuántos asesores hay por ahí que están cobrando o cobraron de Venezuela? Ya se empezó a ver como un problema para España para el 2024, con lo cual, como estamos en 2025, es un problema de seguridad, porque esta gente, cuando entra, el Tren de Aragua, amenaza incluso a aquellos grupos que estaban establecidos, y esto se ha visto de sur a norte, desde Venezuela, pasando por todos los países intermedios hasta llegar a los Estados Unidos de América. Y es cierto, ahí dice, mover tropas no es barato, Adolfo 1921. Rusia demostró con Ucrania, hizo aquel movimiento, aquellas pruebas en el 2021, precisamente. Y aquí el cártel de los soles, es importante recordarlos, es por esto, por digamos, los emblemas, ¿no?, de los oficiales, ¿no? Aquí está la explicación de por qué se llama de los Cuatro Soles, porque es el general en jefe, ¿no?, digamos, del ejército venezolano el que lo gestiona. Y tenía aquí, iba a ponerte una imagen, pero no me aparece. No, aquí está. Un poco algunos de los que están, según el Departamento de Justicia estadounidense, como miembros del cártel de los Cuatro Soles, ¿no? Esto es cuando estaba la recompensa en 15 millones, estaba en 50 ahora. Esto de Vladimir, un poco más, y pienso que estoy hablando de Rusia, ¿no? Sí, les gusta esto. Les gusta, ¿no? Yo tuve alumnos con esto, sí. Ahí no puedo decir los nombres, pero eran muy... Sí, hay algunos que están por ahí abajo, porque esto está un poquito ahí. El Pato Carvajal, que cantó como un canario. Tarek El Esami, que está metido en la cárcel, lo metió el propio régimen en 2023. Reverol, sí, ya me acuerdo de él. Sí, es una... Este estará vinculado, Tarek al-Isami con Hezbollah y todos estos... Sí, este tiene vinculación familiar con Siria-Líbano, era el que propició el vuelo directo a Teherán, sí, era el que daba pasaportes limpios a Hezbollah.
Sí, es un pieza. Precisamente era gobernador del estado de Aragua, donde se creó en esas cárceles VIP de lujo, en donde tenían un zoo dentro de la cárcel. Se les abría con la complicidad de que, bueno, podéis salir como si fuera de permiso, pero sin las llaves, sin nada, con el compromiso de que vais a volver a dormir a la celda. Tenían eso de todo, parque de atracciones, y ahí es donde se creó el tren de Aragua. Luego fue vicepresidente y en un momento dado parece que se pasó. Un poco como decía Talleyrand, vale que los reyes roben, pero es que lo de los Borbones es algo exagerado, decía Talleyrand, no yo. Y aquí pareciera que es algo parecido. Vale que los boliburgueses chavistas roben, pero es que lo de Tarek El Sami debe de ser demasiado. Así que pasó del cargo público directamente a la cárcel. Y bueno, aquí tenemos algunos más para que lo tengáis en cuenta. Esto sería, no, digamos, los que forman el cártel de los Cuatro Soles o el gobierno de Venezuela, que para Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Básicamente. Sí, porque la tarifa está actualizada. Ahora ya no son 15 por Nicolás, son 50. Para Cabello creo que también son 50. Padrino López creo que estaba en 25. Así que sí, al militar venezolano que tenga la misión patriótica de cogerlos y meterlos en un helicóptero o avión y llevarlos para el lugar donde está Rodrigo Duterte en La Haya, recibirá ese dinero. A fin de cuentas, ¿En La Haya o esto? Bueno, ¿esto en La Haya o van para Estados Unidos? Porque esto de Estados Unidos supuestamente es para juzgarlo ellos, ¿no? Sí, si fuera el modelo de Panamá, sería para Estados Unidos, el de Noriega. Igual, si fuera muchos otro, carteles pues, mexicanos también acaban, digamos, sí, juzgados en Estados Unidos. Sí, así es. Después de la parte, a ver si tenemos algo más, porque te había pasado unas preguntitas o un tema, a ver si tenemos ahí algo más que se me haya escapado. Y pasamos a las preguntas del público, porque más o menos hablamos del cártel, de los marines. La situación interna está complicada porque hasta cierto punto la situación regional, hubo unas elecciones el 17 de agosto en Bolivia. El MAS ha sido derrotado, estando nacido en Santiago de Compostela, ha ganado las elecciones, en parte con cierto voto de regiones del MAS. El segundo ha sido Tuto Quiroga. Se verá próximamente cuál va a ser la segunda vuelta, pero ya de momento han sacado a presos políticos, porque sí, en Bolivia también había presos políticos a partir del gobierno del MAS, de estos 20 años, y en Venezuela hubo un momento en el que sacaron a 13 personas significadas de presos políticos, pero luego han hecho racías en las últimas horas a dirigentes de cuadros políticos de Vente Venezuela y Voluntad Popular, que son los dos partidos más grandes de, podría decirse, la oposición, pero es que la oposición es el gobierno constitucional después del 10 de enero. El presidente constitucional es Edmundo González Urrutia y la vicepresidenta ejecutiva es María Corina Machado. Nos encontramos con esa disposición en la que desde el ICOIDE, que es el centro de detención más famoso, que iba a ser un centro comercial antes de Chávez, pero ahora es un centro de tortura donde está la dirección del SEBIN, que sería como la especie de la Stasi de Venezuela, han sacado hasta 50 personas con un destino desconocido. No se sabe en este momento, con lo cual el desconocimiento de lo que está sucediendo es tan grande, la incertidumbre, que hasta hay incluso algunos rumores de que salieron los 3 hijos del matrimonio de Cilia Flores con Nicolás Maduro en dirección hacia Nicaragua. Hay un ambiente un poco enrarecido en donde este tipo de cosas circulan profusamente, pareciera como esos momentos en los que tratas de echar cal viva sobre los restos de lo que has hecho mal para tratar de presentarte con una posición mejor ante lo inevitable, pero nunca se sabe, siempre puede haber sorpresas. Es algo que en este momento está... Y claro, a fin de cuentas, lo importante es que el pueblo de Venezuela lleva bajando en cuanto a calidad de vida de una manera espectacular desde hace un montón de años. ¿Hasta qué punto van a poder seguir sufriendo? Uno se puede acostumbrar a todo, pero otra cosa es la dignidad y el hecho de que
necesiten como seres humanos pues las comidas diarias, el tema de la vivienda, el vestir, y no solamente en Caracas dominada por los boliburgueses, sino en toda Venezuela. Lo mismo que se vio precisamente el 28 de julio de 2024, en el que distritos tradicionalmente chavistas votaron masivamente por el Mundo González Urrutia, y por alguna buena razón. Entonces, me acaba de aparecer aquí un documento en el Twitter de un amigo de Javier Rubio Donce. No sé si lo viste tú, es de julio de este año, en el que aparece el nombre de Leonés. No sé si lo viste, es de uno de República Bolivariana de Venezuela. Bueno, lo puedo poner porque esto nadie me puede decir nada, ¿no? Está aquí. Que le digan a Javier en su Twitter. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Defensa, Dirección General de Inteligencia Militar, para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto supuestamente es un documento entregado por Hugo Carvajal, alias El Pollo, a Hugo Chávez. Tengo el honor de dirigirme a usted para informarle irregularidades en PDESA, que es lo de los petróleos, y en la Corporación Eléctrica Nacional, relacionadas con tráfico, manejo de influencias y concierto con contratistas que involucran a los directores de finanzas de ambas instituciones, así como las empresas Obart, KCT, Cumana, Derwick, Solar Turbines, entre otras, todo según instrucciones que usted me dio. Esta situación anterior no afecta a las contrataciones en el marco de las emergencias eléctricas nacional en nuestro país, asociadas a las empresas españolas Iberdrola, Elecnor, Duro Felguera, entre otras, que usted dignamente ha realizado directamente con el ministro Moratino y el presidente Rodríguez Zapatero para blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos. Y después aquí aparece otro documento hablando de financiación a partidos de izquierdas en España. Y bueno, no sé si esto lo habías visto tú. Sí, hay cierto partido al que se le presupone ya desde hace un montón de tiempo, pero sí, sorprendería que al partido de este expresidente estuviera financiado también. Porque todo el mundo tiene un expresidente de cabecera y parece que el del actual inquilino de la Moncloa es este. Sí. Parece que tienen buenas migas. Parece. Eso dicen. Mira, hubo un encuentro en Oviedo que lo organizó un millonario de Guatemala, creo que era así, Honduras, Guatemala. Bueno, ella es una fundación y vino varios expresidentes de América y bueno, también estuvo Aznar y hablaron mucha gente y a mí me llamó la atención un preso político venezolano que estuvo 3 años en la cárcel y comentó, ¿no? ¿Cuál sería su deseo? Y su deseo era ver en la cárcel al Maquiavelo de León. Es decir, más que a Maduro. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Tengo su teléfono, tengo que ponerme en contacto con él para que venga un día a hablar de su experiencia 3 años en una de esas celdas que comentaste. Y yo creo que hay que ver qué pasó ahí, ¿no? Es decir, vamos a ver. Yo no quiero decir nada porque no tengo ninguna prueba, pero yo puse estos documentos aquí, ¿no? Sí, yo las únicas pruebas que tengo es el hecho de que Edmundo González Urrutia, a través de un antiguo hijo de un antiguo compañero, en la época de cuando estaba en los años 70 y 80 en el cogollo del poder Edmundo en Venezuela, pues este Maquiavelo de León logró sacarle de Venezuela porque estaba en la embajada de Países Bajos y luego trasladado a la embajada de España, y de la embajada de España entraron los hermanos Rodríguez para obligarle a salir. Y en este momento, el marido de una de las hijas del mundo está preso. Bueno, mejor dicho, no es que esté preso, está desaparecido. Es decir, una persona vinculada con el presidente Edmundo González Urrutia, al quien se le obligó a esa pareja, a su hija y a los hijos de la pareja y, por supuesto, al marido, a dejarlos allí. El marido desapareció, como muchos otros. En F98, que nos quitaron el canal recientemente, una persona nos vino a explicar la experiencia y desde hace un par de meses desapareció. Sí, nos lo han quitado. Pues desapareció esta persona. No sabemos dónde está. Y se ha sumado al grupo de gente que ha sido encausada por el régimen de una manera u otra, de manera oficial u oficiosa.
Y ahí está, cierto, el helicoide, pero también está el tocorón, Tucuyito, la tumba, una serie de sitios de tortura. Mira, hablando de lo que puede pasar, lo que está claro que hay un miedo por parte del régimen, ¿no? Una de las primeras noticias que a mí me llamó la atención en agosto fue esta que se publica en la Gaceta Oficial de Venezuela, en la que se prohíbe el uso, vuelo y comercialización de drones entre particulares. Es decir, tienen Sí. miedo a que se empleen drones en un posible escenario, ¿no?, de insurgencia contra el gobierno chavista o bolivariano, o como quieran decirse, madurista. Y esto es una Lo noticia cual es eso. interesante. Lo cual es curioso porque ellos ensamblan drones para otros. Sí, sí. De hecho, hablando de fábricas para otros, ¿no? Esta fábrica que se acaba de abrir justo en Maracay, en Venezuela, una fábrica rusa. No sé exactamente qué van a hacer ahí, para quién o no, o para ellos o para Rusia, pero están haciendo una fábrica de la compañía Rostec. Aquí tenéis un poco lo que se está montando ahí. No sé exactamente qué se va a montar, pero ahí está. Pues, ¿qué más podemos comentar? ¿O pasamos a las preguntas si hay algo más? Pues de momento, si hay alguna pregunta ya por ahí. Vale. Yo tengo, espera, que tengo una imagen que creo que hay que poner un poco, que tiene que ver un poco con los vídeos que estamos asistiendo, ¿no? De fuerzas, ¿no? O de cómo gestiona, ¿no? El que lleva el marketing, el que haya cobrado como asesoramiento de marketing, decir que esto va a acojonar a una flota estadounidense, ¿no? Cuando son lanchas, no son lanchas kamikazes llenas de explosivos tampoco. Esto es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Este llamamiento también a milicianos, ¿no? De una edad bastante alta. Y esto es la noticia que me pareció muy interesante, que es que Trinidad y Tobago autoriza a los Estados Unidos para adentrar su flota y poner sus bases en una posible acción contra la droga en Venezuela. También hubo otra noticia respecto de Curazao, que es uno de los países constituyentes de los Países Bajos. Yo pensaba que lo harían en Aruba, pero no, la isla de al lado. También está, parece que Países Bajos, que tiene una situación difícil también, porque hay un gobierno interino y va a haber elecciones a finales de octubre. Un poco como sucede también con Francia. Claro, como estamos hablando de narcotráfico, podríamos hablar de la mocromafia, en el caso de Países Bajos, de la relación a través de Al-Qaeda, del viaje transatlántico, la situación con Francia, que también tiene un gobierno que puede ser interino a partir del 8 de septiembre, que va a perder la moción de confianza, la situación de Guadalupe como lugar de tránsito, porque si cortas las vías de suministro en dirección norte, pues quedaría abierta la ruta única que quedaría a través del Atlántico en dirección a Europa. Y ahí Francia necesitaría, por vía interna, pero también por el ámbito del prestigio, algún tipo de as. Como diría Donald, necesitas cartas para jugar. Y ahí Macron, pues igual necesitaría una carta de victoria diciendo, bueno, pues si queda la única puerta, pues la cierro yo. Y así me presento un poco con cierta solvencia para mi público, porque Macron no se va a poder presentar, pero también en estos 2 años que le queda de mandato querrá tener algún tipo de legado positivo para que no quede como el tonto del pueblo, que es lo que está pareciendo respecto del escenario central y oriental mediterráneo europeo. Dicen que en una de estas islas está uno de los contratistas, entiendo que es el de la actual Blackwaters, ahora Academy, o cambió de nombre de nuevo, debe ser a lo mejor uno de estos, que quiere cobrar la recompensa. Ya lo había dicho antes cuando era 25 millones y ahora con 50, pues bueno, puede serle muy interesante. Pero bueno, no sé cuánto puede costar una operación si con 50 millones compensa. Pero sí que es verdad que ya lo había hablado antes y el de Academy. Creo que Es es el más nombre de que lo tiene. que fue con Osama Bin Laden y él mismo dijo, nosotros lo hicimos desde la parte privada, o por lo menos que aportaron. Bueno, pues aquí estamos hablando de más dinero por Maduro que por Osama Bin Laden y además hay otros con más recompensas, con lo cual si sumas a los 6 del cogollito,
tienes una recompensa, yo creo que sí, más que suficiente. todos juntos sí, claro, sí, sí. No, todos juntos es una suma muy grande, sí, sí. Pues vamos a ver ahora qué preguntas tenemos aquí, que hay bastantes. Juan Carlos, ya respondió a mi pregunta, pues ya está. ¿Habrá barba de nuevo? Ah, vale, ya sé lo que es. Bueno, Félix, te quito el castigo, pero no hagas comentarios como el que te hizo que te castigasen, ¿vale? Tienes un aviso, eres un veterano del canal y por eso, ¿vale? Teniendo en cuenta que Venezuela tiene casi el doble de territorio que España y más de 30 millones de habitantes, ¿eso no inclina a Trump a no querer empantanarse en una ocupación costosa? No, es que yo creo que el escenario no va a una ocupación militar, ¿no? Ahí, mira, yo tenía 4 escenarios que se me olvidó decirte, ¿vale? Podría ser lo siguiente, ¿no? Primer escenario, operación quirúrgica, posible desembarco limitado de marines en puntos estratégicos que tengan que ver con la salida de la droga, golpes contra puertos, aeródromos y depósitos de cocaína y arresto selectivo de los generales. Una campaña aérea también, con drones y cazas, y una guerra encubierta, fuerzas especiales y cooperación con Colombia y la Guyana. Y después, los escenarios puede ser algo ya más complejo, ¿no? Que se vaya de Madrid a Estados Unidos. Y ahí entra en juego discursos que se me olvidaron antes de decirte, es verdad. El hecho de que atacar a Venezuela sería atacar a toda Latinoamérica. Es algo que él dice mucho. El presidente de Colombia, que está cercano ideológicamente, lo dijo también, y alguno más. Otros no, se callan. Y hay varios países que reconocieron al cártel de los Cuatro Soles como grupo terrorista. Por tanto, no hay tampoco que toda América hispana esté a favor de Venezuela. Pero él lo que quiere es que si hay un ataque, sea un ataque a toda América, ¿no? Ahí estaría interesante ver lo que diría la OEA, pero con un pequeño matiz. ¿Qué dijo la OEA en la operación Causa Justa? Berrearon, dijeron un montón de cosas, los países sudamericanos, centroamericanos. ¿Estados Unidos ocupó el país de Panamá? No. Cierto es que había un beneficio para aquella operación que era el mantenimiento hasta el año 99 de la zona del canal, con lo cual no tenían que ir desde muy lejos o no tenían que tener una base de operaciones fuera, como si fueran portaaviones. La tenían ya ahí en el caso de Panamá para la operación Causa Justa. Otra vez es el tema de la propaganda. Están pensando en una operación en Venezuela estilo la de Irak de 2003. Es la que tienen en mente, de entrar como si fuera Saddam Hussein, lo cual es interesante porque el subtexto que quieren inferir es que Saddam Hussein y Maduro serían lo mismo, lo cual por lo menos estarían reconociendo que es un sátrapa y un dictador. Pero creo que en ninguna mente está realmente ni en el Pentágono ni en la Casa Blanca hacer una ocupación militar del país, sino dejarles a los propios venezolanos la resolución de sus propios problemas, tratar de desestabilizar la cúpula lo suficiente para que aquellos que están por debajo de esos 6 del cogollito, ellos mismos empiecen a alargar, empiecen a establecer un marco de referencia en donde haya una transición ordenada y en donde haya la disposición de negociar, lo mismo que, bueno, voy a poner un ejemplo que tú puedes conocer como estudioso de la historia, el ámbito de la transición del franquismo a la democracia. ¿Se purgó a todos y hasta el último que tenía un carnet de falange? No, evidentemente no. Ni siquiera hubo un juicio como en Nuremberg. Se llega a una suerte de acuerdo en el que aquellos que están dispuestos a transicionar, pues, bueno, a cambio de una suerte de vicisitudes más o menos veniales, pues pueden incorporarse al nuevo Estado que va surgiendo. No, es la única forma, si no es el caos, que es lo que pasó en Irak. Pues con lo cual, en Venezuela, en buena medida va a ir por ahí la cosa, de tratar de forzar, de que entren dentro de ese esquema, quitándose algunos que sean intransigentes y que no vean este futuro, pero evidentemente no va a ser, a poder ser que no sea como el Chorrillo, que fue un barrio de Panamá City que sufrió bastante en el caso de la operación Causa Justa, pero en buena medida, en caso de intervenir, sería puntual, pero es que ni si, como creo que lo has comentado alguna vez, pero también lo comento yo, si hace falta. No hace falta entrar en Venezuela. Se pueden hacer operaciones desde la línea exterior, porque mirando un mapa, cierto es que está en la frontera de Colombia y en principio Colombia debería de tener alguna refractación respecto al narcotráfico. Vamos, que
le desestabiliza con las disidencias de las FARC, con el tema de Iván Mordisco en el Valle del Cauca, la situación respecto de la inestabilidad en la zona fronteriza, que ahora se han sacado eso de la zona binacional. Pero más allá de eso, la salida de la droga a través de Venezuela es por mar, es marítima, con lo cual la flota que se pone en la zona norte, ahí, pues estaría haciendo operaciones sin necesidad de pisar ni un solo metro cuadrado, porque miramos Aruba, miramos Curazao salió en las noticias, miramos Trinidad y Tobago, que son arco de cobertura en el ámbito marítimo, más allá de otras que puedan haber más hacia el norte. Ahí está Guadalupe, Martinica, francesas, que también dan salida en dirección hacia el ámbito europeo. Pues ahí tendríamos un marco marítimo en donde se podrían hacer operaciones para destruir los narcos submarinos y tratar de frenar cualquier salida de la droga, con lo cual la droga se quedará dentro de Venezuela y salvo que se la comieran con papas los del clan de los Cuatro Soles, pues ahí estarían disminuyendo esos posibles beneficios que se dividirían para que esas personas que estarían dudando de mantengo mi situación en el status quo o varío para tratar de hacer camino hacia la transición, pues lo tengan más claro y cambien. Otra cosa es que Donald Trump, que era el pacifista del vecindario, se le ocurra la idea de venga, vamos para adentro. No, el tema va por ahí, porque, a ver, el problema es que cerrar la situación tan grande es complicado. Es muy complicado porque Estados Unidos... Donald Trump nos sorprendió con Soleimani, nos sorprendió con el tema del bombardeo en Irán. Claro. Sí. De hecho, yo lo que me hace pensar Cuba está pringada con el tema del narcotráfico, ya con el general Ochoa, al que le metieron aquel juicio farsa respecto de la situación tras Cuito Cuabanale y la salida de Angola y de Etiopía en el año 89-92, cuando en realidad era una contraparte que le podía hacer sombra a Fidel en el inicio de... Porque Fidel era bastante listo, sabía por dónde venía el tiburón y sabía que el periodo especial iba a venir porque la URSS estaba a punto de caer y por tanto necesitaba adelantarse y evitar posibles competidores políticos. Pero el tema de la droga, Noriega, Ochoa, ya estaba ahí, con lo cual ahora que no me digan que Díaz-Canel no está pringado en el Triángulo Dorado. Bueno, yo creo que en este caso cortar el suministro, es decir, el tráfico es importante, pero atacar lo que es el dinero, sobre todo en paraísos fiscales, el dinero que tienen es lo más importante. Incluso alguno, que yo sería una forma que tuviese Estados Unidos de romper el régimen, es algunos perdonarles el dinero que tengan fuera a cambio de que traicionen a los que están en la lista, ¿no? Es decir, eso es algo que puede que se esté haciendo de alguna manera o ya se ha intentado también, ¿no? Es decir, desde dentro dividirlo para después golpear desde fuera, ¿no? Porque si no, solo desde fuera es muy difícil, porque aquí estamos hablando de un narcoestado, es decir, no es que haya un grupo de narcotraficantes que se beneficien del vacío de poder en Venezuela, no, es que el poder es el que trafica, ¿no? Y eso complica mucho, digamos, la forma de acabar con ellos. Pero aquí Juan, no sé si tú lo ves como yo. Aquí estamos hablando ahora del tema de Venezuela, pero dentro de poco, si no hay cambios, veremos también el tema de México, ¿no? Y algo que parecía de película, que eran fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano, lo veremos. No sé si con permiso de México o por su cuenta, pero a lo mejor vemos también fuerzas especiales atacando a los narcos, que ya son un pequeño ejército en México. En México tienen unas capacidades bastante potentes en guerra de drones y todo, ¿sabes? Ahí no sé yo muy bien cómo iremos viendo el asunto. Pues vamos a más preguntas. Ahí está el tránsito de ser un grupo narcotraficante a designarlos como grupos terroristas, que es la innovación que metió Donald Trump. Y quizá por eso del campismo, de aglutinar todo lo que debes de aceptar respecto de una posición en la que estés o no estés, pues Claudia Sheinbaum dijo, el cártel de los Cuatro Soles, no sé de lo que me está hablando. Así que, bueno, pues según el interés a priorístico, tomas una posición u otra. Pero sí, México tiene un problema bastante grande. Sí. Y, por ejemplo, el tema del fentanilo.
durante 3 años, el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador negó la existencia del problema del fentanilo, hasta que en Tijuana empezaron a haber goteos todas las noches de ingresos en los centros hospitalarios de gente nativa con el tema del fentanilo. Y entonces, porque es muy barato, claro, entonces es cuando no pudo seguir obviando el problema. Claro. Porque la cocaína normalmente no caía por el camino porque era muy caro. Aparecía el Paco, la droga barata basada en los restos de la coca. Pero en este caso el fentanilo es igual de rentable venderlo en México que venderlo en Estados Unidos porque es muy barato. Hablando de México, me dicen aquí, esto no es una pregunta, es una sugerencia. Deberías de tener un directo con Anabel Hernández, periodista de investigación de los cárteles mexicanos. Tiene el canal Narcosiste. Francisco, ¿me podéis enviar un comentario o dejar un comentario con esto para tenerlo escrito? O la dirección del canal para buscarlo. Porque Narcosiste, lo busco después. ¿La petrolera Chevron sigue haciendo negocio con Venezuela? No sé, ahora mismo. Sí, eso es un poco como Estados Unidos compra. Yo creo que Estados Unidos compra petróleo porque para algunas refinerías que tiene Estados Unidos es necesario el petróleo venezolano por el tipo de densidad que tiene, me parece. Eso, como decía, es un poco como el Guadiana, porque hay momentos en los que les quita la... Ha sido el propio Trump. Le quita la licencia, luego se la vuelve a dar. Es como la yenca, es algo de todo punto incomprensible. Canal de Anabel Hernández, Narcosistema. Vale, tiene libros sobre el tema, Narcosistema. Espera un segundito que lo busco. A ver, si no lo buscáis y lo veis también vosotros. Estoy suscrito, ya lo miro después. Bueno, loas al gran hacedor. Clara, ponle otro a Campa. Gracias, Artec. Con la República de Trinidad y Tobago, con costa de 8 kilómetros de la venezolana, en un punto, los países autónomos bajo soberanía holandesa, de Aruba y Curazao, sirviendo de bases el cerco contra el tráfico. Sí, es lo que estábamos hablando, es un cerco potente, ¿no? Con esos pequeños islotes. Sí, intentar limitar esos 9.000 millones de dólares de ingresos del 2024 para que no siga dando regalías a esos militares comprados del clan de los Cuatro Soles. Y ahí está Caracas con el aeropuerto internacional de Maiquetía. Y bueno, por ahí cerca de Curazao y Aruba está la isla donde estuvo Chávez detenido. Pero bueno, es parte de la historia. Bueno, tendrá un monumento ahí. Espera un momentito. Es cierto que Maduro ayer ordenó abrir fuego contra barcos extranjeros, porque he oído en otros canales de que sí abrió fuego. Si lo podéis confirmar, lo agradecería. Bueno, es el tema de los barcos de la Guyana, que hablamos de ello. Sí. Ahí, que lo tenía y se me olvidó ponerlo, espera un momentín que lo tengo. Yo a veces pienso que esto es como una especie de club de la comedia, ¿no? Este hombre se supera cada día más. Esto es, cuando te preguntas cómo llegó esta vaca a este tejado, en el caso de Maduro es algo que no sé cómo respondes. Ahí va, ¿eh? Ahí me llega todo por aquí. Teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping. Un Huawei. Mira. El mejor teléfono del mundo. El Huawei. Y no te lo pueden intervenir los gringos. Ni los aviones espías, ni los satélites. Yo me acuerdo. Teletienda bolivariana. Me acuerdo de la. ¿Ahora? Ah, espera, no, ya. Ah, ya está, quitado. Ya no te escuchas. Lo mismo que sucede con Rusia, he visto en el canal de Prego alguna vez alguno de estos inventos rusos, también para automóviles, para móviles y todas estas cosas. En Venezuela intentaron hacer un móvil propio. Chávez lo presentó, se llamaba Albergatario.
lo cual es curioso porque unas semanas después todo el mundo estaba con sus Blackberries. Bueno, eso, Es gracias, alucinante. Ana Comeneo, por el café. Me lo tomaré en Constantinopla y con la dinastía de los Comeneo. Sí, es lo que suele pasar con toda esta gente, que te anuncian, vamos a hacer un producto de industrialización por importación, por sustitución de importaciones, y al de poco están tomando el producto imperialista. En este caso, no el imperialista de Estados Unidos, que eso es malo, en este caso el imperialista chino, que a través de TikTok conoce tus gustos y tu información, no pasa nada, son gente de bien. Bueno, es que me saca siempre el tema de Nicolás, del Maquiavelo de León y su relación con Hawái. Que esa es nueva, esa hace poco también, ¿eh? Ahí tienen un buen business Sí. la familia con los Hawái. Y ahí, Pues, y ahí todos, no hay que decir, bueno, es que rojos y azules. No, no, no. Los rojos y los azules hacían negocio con Huawei. Ahí sí, sí, sí. todos iguales. Pero ahí toca este. Mm. Eh, vamos a las preguntas. Al parecer llegó algún barco de guerra ruso. ¿Sabéis si es cierto? ¿Qué repercusiones podría tener? Bueno, un barco de guerra ruso llegó uno, pero yo creo que el año pasado. Me suena en aguas cubanas y por ahí. Pero este Sí, año no sé. ahí en abril hay un barco que suele llegar a Cuba con un cargamento de especie de queroseno y que les dura una semana. Porque la gente debe de saber que hay apagones en Cuba todos los días. Bueno, hubo un apagón, que en España hubo también, no voy a negarlo, Sí, pero el día 28 de abril. antes de ayer hubo apagón en Venezuela, bastante potente. Sí, también hubo una época en 2016-17 en la que hubo unos apagones especiales porque la industria, en el ámbito de las familias, sigue dependiendo de la represa del Guri, que venía de la Cuarta República, lo cual es alucinante. Voy a Por buscar eso los no les submarinos rusos gusta, porque no me suena a mí, pero bueno, busco, ¿eh? por eso no les gusta hablar de esto. En agosto del 24, justo, uno que vi yo, pero más reciente no veo. Es cierto que en España se Espera, solucionó hay... con gasto de gas, que equilibra con la energía sincrónica y asincrónica. Bueno, Bueno, hablan de submarinos rusos en las costas de Venezuela, pero están ocultos bajo el agua. Entonces, puede que sí, puede que no. Pero bueno, no os preocupéis que también hay submarinos estadounidenses bajo el agua. Es decir, esto es como aquel meme o realidad, ¿no? Que China oculta su flota de submarinos bajo el agua. Si la justificación es la droga, mi pregunta es ¿por qué Estados Unidos no atacó países similares antes como Colombia, Nicaragua o México? Bueno, yo entiendo bueno, porque en los en tres países, Colombia tienes el Plan Colombia, sí, pero que no fue está una el forma. gobierno metido en el narcotráfico. Es muy distinto a que sea un país que no es capaz de luchar contra el narcotráfico. El Yo creo intento que es del la diferencia. ataque, y fue Bill Clinton el que se lo sugirió a Andrés Pastrana cuando le fue a pedir ayuda. Le dijo, tú, vale que quieras hacerlo conmigo, pero búscate apoyo en los republicanos, porque va a ser un programa de largo plazo y por lo tanto en algún momento igual gobiernan los republicanos y vas a necesitar el apoyo de ellos. Así que se hizo un programa bipartidista. Bueno, el tema de Colombia es muy importante o muy interesante, ¿no? La situación que se encuentra ahora con el que había sido líder guerrillero, que iba a acabar con las guerrillas, y en los últimos meses hay un retorno a las armas por parte de la guerrilla, con ataques terroristas y ataques a columnas del ejército, ¿no? Hace poco derribaron Sí, un helicóptero. Es decir, es un tema que se vincula también con este, ¿eh? sí, Porque hubo unas disidencias de las FARC, porque se llegó a ese acuerdo de finalización de las FARC, negociado en parte en Cuba, con mediación noruega. Y no, que el apagón de España es por exceso de energía, eso es cierto. sí, sí, sí. El tema eólico y fotovoltaico Sí, y la, pero es por la exceso, eso es energía cierto. asíncrona, sí. Pero sí, en el caso de Colombia, dejando de lado el tema de Petro, que tiene sus problemas importantes, pues esa solución les dio poder político con una representación en la Cámara Alta y en la Cámara Baja gratis,
como parte del acuerdo de pacificación, una serie de indultos y amnistías, pero parece que algunos querían más. Y Iván Mordisco, que es el líder de una de las disidencias de las FARC, de una serie de comandos, ocuparon partes del Valle del Cauca y desde hace ya como más de un año llevan una situación intestina de... Resulta curioso que ha tardado como más de un año en reconocerlo el presidente Petro y ahora ha saltado en buena medida a la esfera internacional, pero sí, tienen problemas de terrorismo en una situación no solucionada bien. Cuando no se cauteriza una herida, pasan este tipo de cosas. Sobre todo con el tema también de la frontera porque el Valle del Cauca es un poco más hacia el otro lado, pero también en la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, pues también está el hecho de que en buena medida de los grupos narcoterroristas Venezuela era territorio santuario. Me voy a poner una pregunta que hacen aquí sobre, bueno, leo el comentario. Y el papel que juega en todas las bases de Hezbollah en Venezuela, especialmente en la isla de Margarita, relativamente cerca de Trinidad. Me voy a poner esta infografía en la que habla un poco de las redes de Hezbollah en Venezuela, ¿no? De los clanes o células de apoyo que tiene y también clanes, ¿no?, de origen libanés en el narcotráfico, ¿no? Es decir, esto es un poco importante entender que tiene hasta su parte geopolítica el tema del narcotráfico vinculando, ¿no?, con el eje iraní, ¿no?, a través de Hezbollah. Sí, ahí están implantados. Es el eje Venezuela, el llamado, alguno dirá, es el eje del mal, que dijo Bush Jr., que decía Corea del Norte, Irán, Irak. Bueno, pues hay una suerte de eje de la práctica, a través de drones, a través de misiles, a través de drogas, a través de el oro, a través de materias primas, que vincula a Venezuela con Irán, Irán con Corea del Norte con Rusia. Y con el tema de los proxies, Irán está con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes. Es un combo que a cualquiera que tenga interés puede unir los puntos y fácil. No, Irán no, es Hezbollah, que está relacionado, uno que sabe después, ¿no? Bueno, yo siempre recuerdo la máxima de Al Qaeda que decía que la droga era buena para acabar con Occidente. Y al final puede ser usado no solamente por Al Qaeda, eso lo decía el egipcio, ¿no? Que era una herramienta muy potente para acabar con Occidente, lo puede emplear cualquiera, ¿no? No te digo yo que no haya detrás muchas cosas, pero aquí van al business todos. Aquí estamos hablando de dinero más que de ideología en gran parte. Hablan por aquí, bueno, de cosas así, preguntas interesantes. Una dice, Francisco, cerca está Maicao, en la Guajira colombiana, el mayor pueblo musulmán de Colombia. El alcalde lo es árabe. Ha llegado a Santa Marta, muchos del Líbano, Palestina e Irán. Pues interesante, no sabía yo eso. Hablan después que un posible ataque estadounidense hiciese que hubiese muchos refugiados de guerra y aumentase la presión migratoria en América Latina por parte de los venezolanos. Es cierto que en Colombia se habla mucho de ese tema y el este de Uruguay también habla del tema. Es decir, que son 8 millones los venezolanos que escaparon. Un tercio de la población. Claro, son tercios. Que se dice muy pronto, cuando tú creas un paraíso, ¿no?, y un tercio de tu población se va, ese paraíso no debe funcionar muy bien, ¿no? O en Colombia debe haber como 1,5 millones, 2 millones de venezolanos refugiados, lo cual a cualquiera mínimamente... Es un poco como dijo el general Saluzny respecto de las bajas rusas, que en un escenario de un país racional, pues llegados a un punto, pues esto se para automáticamente, porque ninguno es capaz de aceptar este nivel de bajas. Pues en el caso de Colombia, en teoría, un gobierno racional, a un momento dado con tanto nivel de población refugiada, llegaría un momento en el que dirías, bueno, pues el gobierno se pondrá en posición de tratar de evitar en origen que esto se siga reproduciendo. ¿Y cuál era el origen? El hecho de que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y, por tanto, la represión que venía después podía producir un éxodo mayor del que ya existía. Pero ese gobierno, el del señor Petro, ideológicamente cercano a Maduro, lo que se le ocurrió es justamente lo contrario. Reconocer a Maduro y decir, aquí no hay ningún problema y tiramos para adelante. Incluso, como digo, inventarse eso de la zona binacional.
en la zona fronteriza, lo cual es un esperpento terrible. Es un pieza este Petro. Y lo mismo pasa en parte con Lula, que es el otro, y también Sheinbaum, que sería la trinidad de aquellos que podían haber hecho algo, lo cual contrasta, por ejemplo, con Boric en Chile, que siempre estuvo llamándole dictador a Maduro, o con incluso Yadmandú Orsi, del Frente Amplio, en el caso de Uruguay, que no tiene ningún problema en llamarle dictador a Maduro, pero Uruguay, Chile, son países un poquito de segundo orden en la geopolítica regional respecto de México, Colombia o Brasil. Pues hay un comentario por aquí que, bueno, vamos a ver qué sucede, que dicen aquí: hola, Benun Artis, te cuento que Trump está muy enfermo, desde ahora se verá poco en público y televisión. Vance será quien gobierna o quien dirija, ¿no? A ver, aquí es un tema que se está hablando últimamente, no vamos a negarlo, hubo rumores, es verdad que aparece en fotos. Esta imagen de una, bueno, derrame, hemorragia en la mano lleva ya bastante tiempo, pero hay unas imágenes, bueno, que aparece con, bueno, un poco cambiado el rostro, un poco, bueno, no sabemos tampoco. Pueden ser cosas de la edad, yo no sé lo que está pasando exactamente, pero hoy, dentro de poco, 4 horas o por ahí, o 3 horas, va a haber una rueda de prensa. ¿Qué dirán ahí? Porque tiene muchos temas de los que hablar Trump. Trump dio un plazo de 2 semanas a Putin, hubo una cumbre en Alaska que no pasó nada, ahora se reúne Modi tras la amenaza estadounidense de sanciones secundarias. Modi, en vez de bajar la cabeza, se reúne en China con Putin y van juntitos de la mano, literalmente, no es algo que diga yo así metafóricamente. Era asturiano el de la canción esta de Juntos de la mano, se les ve por el jardín, sí. Pero sabías que eran 2 personas con ciertas discapacidades. En este caso, espera, voy a poner la imagen. Es ya dar demasiado ¿no? Un mensaje demasiado, ¿no? Potente. Ya ir en coche solo con él, ¿no? Ya fue una indirecta o directa a Trump, pero ir de la mano ya es saltar mucho, ¿no? El paso, porque la India se estaba alejando de Rusia por razones tecnológicas militares, ¿no? Había comprado armas a Francia, a Estados Unidos, había tenido un conflicto muy reciente con Pakistán, que estaba o está armada por China, con misiles aire-aire que en teoría derribaron a los Mirage franceses indios, y de repente todo esto se olvida a través, ¿no? o por la presión de Trump, de su forma de business, ¿no? Esos deals que él intenta, y parece que este deal no le salió a Estados Unidos, ¿no? No sé si le saldrá a la India, pero... Si hay una relación queer ahí entre Putin y Modi, el pagafantas es Putin. Sí, que se está dejando unos dineros con el tema de la gasolina. Vendiendo más barato. De hecho, hoy salió una noticia de el gran siberiano, ¿no? Ese gasoducto 2 que van a hacer en conexión con China, que durante 30 años va a haber un contrato China-Rusia. Están muy contentos los prorrusos. Es cierto que, bueno, va a vender, pero le va a hacer cliente cautivo de China. Solo va a vender a China. Y entonces nadie está feliz de tener un solo cliente, ¿no? Es decir, esto es muy importante. Y China tampoco tiene un... Claro. Con un nivel de BCMs inferior, claramente inferior al que había respecto de Europa. Vamos a más preguntas. ¿Habrá miedo en un sector de España a que estos tipos sean capturados y canten? Yo creo que sí, que puede haber gente que tenga... No miedo, porque bueno, al final ellos, cuando tú te unes a Irán, te unes a Venezuela... Dije el pato y pido disculpas, que es el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal estuvo en Madrid y cantó La Traviata, así que... Sí, no Pollo, fueron unas imágenes. Que sigan cantando. No, yo no tengo nada que ocultar. A mí, ni me pagan, solo me dieron un ping la Agencia de Seguridad Nacional, desde que lo tenéis. Esto es lo que me dio la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. A esta gente que le pagó estos grupos, pues que bueno, que declaren lo que tengan que declarar y ya está, no pasa nada. El fiscal Garrison decía que salga la verdad, aunque se parta el cielo. Pues aquí lo mismo. Sí. No, yo no tengo dudas ninguna. Y si caen gente que se aprovechó de su cargo político en España para obtener prebendas venezolanas, pues mira, que se caigan. Aparte por el daño que están haciendo a un país.
En un país en el que por otras circunstancias igualmente reprobables una cúpula del Ministerio del Interior entró en la cárcel, pues no pasa nada que entren otros. No, van a la cárcel, punto, yo no tengo dudas ninguna. Paco, ver un artist. Rusia quería hacer otro oleoducto. China dice que no aumentar la cantidad por donde va ahora de construir nada. Bueno, el tema es que China no quiere tener tampoco mucha dependencia de Rusia económica, quiere tener más fuentes, ¿no? Pero sí, hay un segundo gasoducto, eso lo encuentro ahora, que está ahora hablándose de él. Pero bueno, es el gasoducto 2 Siberia, algo así. Bueno, no veo más preguntas. Voy a entrar en Twitch a ver si hay alguna pregunta. No hay. Y por lo tanto, bueno, es Trump empezando una guerra. Adiós al premio Nobel. Bueno, hombre, tampoco os preocupéis. Que Obama no salió de ninguna y le dieron el premio Nobel de la Paz. Tampoco. En parte tenía que ver con unas negociaciones en las que participó respecto de tratar de pacificar Kenia, que pues, es parte de su ámbito familiar, pero sí, se precipitaron bastante a la hora de entregarle el premio. A pesar de que pudiera haber alguna razón para dárselo, no quedaba muy estético el dárselo justamente en ese momento. En el caso de Trump, recordemos, hace no mucho ha bombardeado Irán de manera bastante gratuita y también mató a Soleimani, con lo cual él sabe hacer cosas que hacen pum pum y invadir países y todas estas cosas, así que yo creo que lo del premio Nobel no... Bueno, aunque puede pasar de todo, como se lo ha dado a tanta gente así un poco pintoresca. Sí. A ver, aquí tenéis el Power of Siberia 2, que os lo pongo aquí, la ruta. No, a ver, yo creo que a China no le interesa mucho tener un solo proveedor, ¿eh? Va a preferir siempre tener más. Y esto, bueno, perjudica, yo creo que a Rusia tener un solo comprador también, ¿eh? Adelante. Aquí Modi puede caminar de la mano de Putin y reunirse en China. Pero, ¿qué piensa la sociedad india? Yo veo que detestan a los chinos en sus redes sociales. Y al revés también, ¿eh? Se ríen mucho de los indios, los chinos, y tienen el problema fronterizo. No hace más de un mes hubo el problema de una presa en China que pone en peligro el cauce inferior cauce superior del río. Es decir, al final, bueno, no es tan fácil esto que aquí están juntos, yo creo que Modi, por el tema un poco de desdén con Estados Unidos, pero no quiere tirarse en brazos chinos tampoco. Y esto que es la Organización de Cooperación de Shanghái, es previa a la guerra, y yo creo que el acto iba a ir igual. Lo que me llama la atención es eso, de darse la mano tan efusivamente con Putin, eso sí que me llama la atención. No sé a ti, pero yo creo que sí. Según Paco... Sí. No, según Paco, China quiere tener más proveedores aunque pierda dinero. No, esto es algo básico en economía. Es decir, tú puedes tener un solo proveedor que sea dependiente tuyo, entonces el problema lo va a tener el dependiente, o tener muchos proveedores, que alguno tenga un precio más alto, te sirva también para presionar al que tenga el precio más bajo de que lo puedes abandonar, porque a veces no solamente en los negocios es el precio de la materia prima, es la capacidad, la disposición e incluso puntos de geopolítica también. Es decir, yo creo que a nadie le interesa tener un solo proveedor de nada. Sí. En ninguna empresa. Alex, te lo pongo de una manera provocativa. Tener un solo proveedor se llama matrimonio. Bueno, sí. Y ahora en México, que salió ayer, que me llamó la atención, que quieren, como hay tantos divorcios en México, quieren hacer el matrimonio renovable. Tú te casas por 5 años y vas renovando. Pero bueno, eso ya no es matrimonio, eso lo llamarán alquiler, no sé cómo lo pueden llamar. ¿Por qué no hay un precio por los hermanos Rodríguez? Desconozco si hay o no hay un precio por Jorge y por Delcy. Si no lo hay, debería haberlo. Y en el caso de Delphi, efectivamente, mejor que ponerlo en dólares, ponerlo en onzas de oro. Estoy viendo un vídeo ahora mismo aquí en Twitter del cártel de Sinaloa, los combates con otro cártel. Es impresionante, es decir, nivel de guerrilla ya completamente. Pues, Juan Carlos, muchas gracias por esta explicación de lo que está sucediendo en Venezuela, por poner un poco de contexto a todo lo que está sucediendo, y estaremos atentos. Esperemos que lo que suceda sea por el bien del pueblo venezolano, nunca de las élites de la autocracia S.A.
Y esperemos también que a río revuelto ganancia de españoles, y que si hay gente que se benefició de su relación con Venezuela para fastidiar a España de alguna manera, pues también que caigan por el camino. Pues Juan Carlos, muchas gracias por todo, y si quieres decir algo al público, eso sí, si quieren ver más y saber más, en tu canal de YouTube, Juan Carlos Pérez, tienen mucho más y pueden ver conversatorios con más gente. Incluso este programa se va a subir allí también. Lo voy a poner en pantalla para que nadie se olvide. Me preguntan a veces, ¿dónde está el canal de Juan Carlos? Pues muy fácil, en YouTube. Entráis aquí en YouTube. Juan Carlos Pérez. Y ahí os sale. Ahora sale que estoy suscrito, muy bien, porque como tengo tantas cuentas, y ¿vale? Aquí lo tenéis, Juan Carlos Pérez. El canal lo podéis ahí suscribiros y aprender. Pues, si queréis decir algo como despedida. Pues ciertamente que estoy encantado de poder estar aquí contigo, y se explica lo que buenamente se puede, en el deseo de fondo de que los venezolanos tengan una vida mejor. Porque después de dictaduras, después de opresión, después de dificultades, pues evidentemente lo que se desea es dignidad a la gente, a la buena gente de Venezuela, que son hermanos en este convulso mundo, y por tanto ahí está el mejor de los deseos para el futuro cercano y próximo, que se puedan liberar de todas esas pesadas cargas para poder construir un futuro más brillante. Esas pesadas cargas que van en maletas a los aeropuertos sin saber qué van dentro, ¿no? Esas pesadas cargas. Aquí tenéis mi último trabajo, un libro que va a salir en breve, de geopolítica, que espero que os sirva para entender un poco el mundo que nos ha tocado vivir. Va a ser un libro muy sencillo, pero bueno, espero que cuando salga alguno se anime a echarle un ojo y a aprender conmigo sobre este mundo que nos ha tocado vivir. Pues os avisaré cuando esté, y iré al canal de Juan Carlos, y me invita a hablar allí también del libro. Pues muchas gracias, y aquí tenéis otra persona que piensa como yo, de primero de economía. No puedes tener un solo proveedor, que si no tienes el problema del yonki, que le dan el precio y el producto al precio que ellos quieren. Eso se llama demanda inelástica, oferta inelástica también, o más bien en este caso oferta inelástica, y hay un problema con ello. Hay que tener varios proveedores, porque si llamas al segundo, solo cuando estás muy necesitado te va a poner precios muy altos, efectivamente. Y también el que es tu único proveedor va a poner precios cada vez más altos. O incluso hay una cosa que le pasa a alguna empresa española con las marcas blancas, que cuando solo tiene un fabricante de un producto, le explota tanto que al final ese fabricante cierra y deja de tener ese producto en sus stands. Y si todo el mundo sabe que ese supermercado explota a las marcas blancas, nadie va a querer darle su producto para su marca blanca. Por lo tanto, al final no hay que explotar mucho a los proveedores. Pues gracias a todos, y espero que os haya gustado el programa aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Os invito a dar a me gusta, dejar un comentario y compartir, y suscribiros al canal de actualidad, pero también al canal de historia, Bellum Artis Historia Militar, que dentro de poco, si va todo bien, llegaremos ya a los 100.000 seguidores. Gracias, y hasta la próxima oportunidad.